Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Ramírez y el día de hoy quiero hablarte sobre un tema que considero debería ser pilar en nuestra preocupación, en nuestro entorno y en nuestra sociedad, y eso es la educación para la paz. Con base en esto, quiero partir del conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de estas semanas y precisamente el cómo las guerras moldearon corrientes pedagógicas enteras y dieron vida a figuras tan importantes y representativas como lo fueron, por ejemplo, Montessori y Makarenko. Ambos vivieron en contextos profundamente marcados por la violencia. Montessori apostó por la libertad del niño y por un ambiente que permitiera reconstruir su autonomía, incluso cuando la guerra arrebataba estabilidad. Makarenko, por su parte, trabajó con jóvenes afectados por el conflicto y mostró que la educación colectiva, el trabajo y la comunidad podían regenerar un tejido social roto. Sus pedagogías no nacieron del privilegio, nacieron del dolor, pero también de una convicción: la educación es la herramienta más poderosa para rehacer un mundo que la guerra quebró. Hoy nuestro mundo no es muy distinto. Presenciamos la guerra entre Israel y Palestina, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y en México vivimos una guerra no declarada, la del narcotráfico, que afecta a comunidades enteras, infancias y juventudes. Frente a estos escenarios, la pregunta es inevitable: ¿por qué educar para la paz? Porque la paz no surge sola, no es un accidente ni un regalo, es una construcción social. Educar para la paz significa enseñar a niñas, niños, jóvenes y adultos a gestionar el conflicto, a reconocer al otro como un ser legítimo y a crear una comunidad donde otros tengan miedo. Ahora bien, ¿cómo se educa para la paz? Se educa a través de prácticas tan sencillas y a la vez tan profundas como, por ejemplo, enseñar escucha activa, promover el diálogo antes que la reacción, desarrollar pensamiento crítico, fortalecer las habilidades socioemocionales, normalizar la resolución no violenta de conflictos y, sobre todo, mostrar que la empatía también es una forma de resistencia y de fuerza. Y aquí viene algo importante: la educación para la paz no solo ocurre en la escuela, también nace y proviene de la familia, en los espacios comunitarios, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los barrios, en la universidad, incluso en la manera en que tratamos a quienes piensan diferente. Cualquier espacio donde haya seres humanos conviviendo es un espacio potencial para educar para la paz. Y es algo muy cierto que los adultos también necesitan aprenderla y reaprenderla, no simplemente los infantes en edad formativa, porque a veces cargamos heridas, prejuicios o patrones que nos enseñaron que la violencia tiene que ser normalizada. Educar a un adulto en la paz implica trabajar en la conciencia, en la responsabilidad social, en la capacidad de diálogo y en la reparación de sus propios marcos de referencia. La paz no tiene edad y la violencia tampoco, pero la diferencia entre estas dos es que la paz sí puede enseñarse si alguien decide iniciar el proceso. Si trasladamos esto al caso de México, nos encontramos con que nuestro país enfrenta enormes retos, tales como lo son la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la impunidad y territorios controlados por grupos criminales. Todo esto dificulta la educación para la paz. Pero, sin embargo, a pesar de estas adversidades, no es algo imposible. Podemos trabajar desde políticas públicas que incluyan programas socioemocionales, docentes, escuelas seguras, espacios de participación comunitaria y, sobre todo, historias que no magnifiquen ni glorifiquen lo que es la violencia. La paz se enseña cuando un país decide priorizar la vida antes que la fuerza. Montessori, Makarenko y tantos otros nos enseñaron que las guerras pueden destruir territorios, pero no necesariamente destruyen la fe y la esperanza. La paz no llega sola, la tenemos que construir como sociedad, y educar para ella es quizá el acto más revolucionario y más necesario de nuestros tiempos. Y finalmente, ante todo esto, surge la pregunta de, como estudiantes, ¿qué es lo que podemos hacer ante esta problemática? Mis acciones quizás no puedan cambiar el mundo el día de mañana, pero sí pueden transformar el entorno o una parte del entorno que me rodea o generar algún tipo de impacto. Y este impacto puede generarse de distintas maneras, con pequeñas acciones,
como puede ser promoviendo conversaciones respetuosas en clase, cuestionando los discursos violentos disfrazados de humor, incluso participando en proyectos estudiantiles que busquen un entorno universitario más seguro, empático y sobre todo practicar la coherencia. Esto quiere decir actuar como alguien que cree que la paz es algo posible y que realmente las acciones que uno haga reflejen esta búsqueda de la educación para la paz. Y retomando lo que dije, pues esta empieza con gestos mínimos, ya sea como la manera en la que hablas, en la que escuchas, en la que respondes y en la que acompañas a la gente. Porque todo esto es un ejercicio y una práctica que debe de ser constante para que pueda generar o tenga el potencial de generar algún impacto o pueda mover algo o pueda cambiar algo en tu entorno o motivar a un cambio.